Estás conectado. Estás en Caput. De repente, el mundo se oscureció. Que se oscureció, es decir, que antes no estaba oscurecido. Que antes de que ese mundo se oscureciera, estaba la posibilidad de un horizonte promisorio, aunque sea el día de mañana. Aunque sea desde una ilusión de trascendencia. Si las cosas, si el mundo hoy no se puede resolver, mañana dejamos la huella, o la marca, mejor dicho, para que eso empiece a ocurrir o empiece a producirse un cambio en este hoy que se pensó irreparable, pero después se podría reparar. Pero si todo se torna oscuro, tenemos que pensar en una metáfora fuerte que es mítica. Las metáforas devienen del mito, claramente. Y es la metáfora de un mundo que es irresoluble y que y en el cual se pueden resolver solamente, digamos, algunas cuestiones de índole particular, personal, pero no ese mundo. El mundo sigue siendo oscuro. ¿Qué pasa aquí? Viene algo del mito, muy monstruoso se podría decir, a lo mejor es muy grande y ambicioso y hasta a priori negativo el término, pero del mito viene la moral, ¿sí? Los entramados morales. Los entramados morales plantean divisiones binarias como el bien y el mal. Y el bien, lo que se piensa desde el bien, algo que nunca terminamos de saber bien, no hay ser del bien, dice Deleuze en el texto sobre Spinoza. No hay ser del bien ni del mal, lo dice así en forma más completa, ¿no? Hay algo que uno no termina de asir ahí, ¿no? Pero sí hay postulados morales que plantean una divisoria. Dentro de eso, o inclusive haciéndole la contra a eso, están las dimensiones éticas, ¿sí? Que establecen una pulseada con el universo moral y muchas veces coinciden. Pero fuera de todo esto, ¿sí? O mejor dicho, tomando esto como estructura, el bien necesita una representación. Y la representación, una de las representaciones más extendidas en la pantalla es la de la policía. La policía establece una ley. La ley con mayúsculas, los estrados, el poder judicial, que ya hemos hablado una vez acá en este programa del poder judicial, cómo se lo piensa desde un plano general, esos estrados, casi como si fuese desde un plano frontal la representación de una iglesia, ¿sí? de un estrado frontal ante el cual uno tiene que rendir cuentas, ¿no? Hay una ligazón fuerte de un poder divino al poder judicial, ahí en la percepción de ese plano. ¿Sí? De ahí la bajada hacia las fuerzas policiales que tienen la misión en las historias, cuando ya está este entramado moral bien asentado socialmente, de empezar a pensar en historias posibles. Entonces, de ahí el género policial. El género policial, que empieza en la literatura y continúa en el cine, tiene momentos, tiene etapas. Y el policial también, por eso hablaba de cuando un mundo se tiñe de oscuro, es una forma del policial, por eso se lo piensa como policial negro, ¿sí? Pero venimos también de otro policial, que es un policial más que yo asociaría, pero muy someramente, muy en forma general, con las matemáticas, que es el policial de enigma, el policial inglés, ¿sí? En donde ahí los personajes que aparecen están planteados más desde una distancia, tanto desde la literatura como desde el cine, ¿no? Una distancia psicológica, como si fueran una especie de marionetas, ¿no? Que uno tiene que adivinar más o menos desde un orden muy racional, hiperracional, quién mató a alguien o quién robó algo. El policial empieza entonces a nutrirse porque luego ese policial de enigma que está ubicado en ese mundo todavía resoluble, se resuelve ese caso, se resuelve el mundo,
empiezan a aparecer esos mundos irresolubles de lo oscuro. Lo oscuro tiñe todo, ¿sí? Entonces, si pensamos en el policial negro, aspectos del policial negro pueden teñir otros géneros y estilos, formas de narrar en el cine, que no son estrictamente policiales, pero que se filtran por ahí. Todo esto es un mundo muy vasto. Entonces hoy vamos a hablar de el policial. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y saludo al chino Nicolás Román. ¿Cómo andás, chino? ¿Todo bien? ¿Preparado para escuchar sobre policial? Buenísimo. Hoy pensamos en términos de policial porque algo que no dije recién en la introducción es que es uno de los géneros más pregnantes que hay, ¿sí? De todos ellos es de los más convocantes, ¿sí? Y también a nuestro invitado de hoy, que es especialista en el tema. Cuando digo especialista en el tema, oyentas tienen que ponerse el traje o lo que corresponda, ¿sí? Uno se pone más serio. Porque tengo a mi lado a un doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con una tesis sobre el policial negro argentino en literatura y el cine de los 70 y 80. Después le vamos a preguntar por qué ese periodo. Es docente en la materia Teoría Literaria 2 de la Facultad de Filosofía y Letras y enseña también en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Se desempeña como crítico literario en el suplemento cultural del diario Perfil. Estoy hablando de Pablo Debussy. Bienvenido a Periferias del Cine. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Luis? Bueno, gracias por la invitación. No sé si suscribo del todo a lo de especialista, pero me dedico bastante al policial y bueno, sí, hice una tesis como vos decís. El tipo es humilde, no hay caso. Bueno, hiciste una tesis sobre el policial y vamos a llegar a esa tesis. No para que las pongas acá, no. Si no te tengo que traer la botella de agua, sí, todo eso. Por suerte esa instancia de exposición ya pasó, ya está. ¿Fue traumática? No fue traumática, pero fue en el medio de la pandemia, a comienzos de la pandemia, así que fue virtual y bueno, uno tiene ese temor de que la tecnología meta la pata. Lo traiciona. En el medio, por suerte, no pasó. Así que ocurre algo del orden del policial ahí. Sí. Un hackeo. Nada de eso pasó, por suerte. Bien, bueno, me alegro. ¿Cómo llegamos al policial? La pregunta, partimos de la literatura, ¿no? Y la pregunta que te hago es, partiendo de la literatura, pienso en la principal referencia, la que se nos ocurre y las que, digamos, podríamos pensar como fundante en Estados Unidos, hablando específicamente del policial negro. Pero si vamos al policial de enigma, me voy a Inglaterra, al policial inglés. ¿Son esos dos puntos? ¿Hay más en el mundo, digamos, que se puedan pensar contemporáneos a ese inicio, a ese pensamiento sobre el género? Bueno, en principio creo que son los más, hay un consenso general que son los dos polos, digamos, ¿no? del policial, o sea, el policial llamado policial inglés y posteriormente el policial negro en Estados Unidos. No diría que es el único porque hay una tradición, además de la tradición inglesa, hay una tradición francesa, alemana, bastante, digamos, muy vasta en relación al policial, con algunas diferencias, con algunas confluencias también. Pero es cierto que
quizás es más fácil o más rápidamente identificable lo que uno conoce como el policial clásico, el policial inglés, el policial de enigma, viste que tiene Claro, varias porque estamos hablando del mundo denominaciones. anglosajón, que no Sí. sea, surge ahí. Sí, Sí. exactamente, sí. Quizás ahí sí, digamos, los momentos previos a ese surgimiento, bueno, si hablamos del surgimiento canónico del policial inglés, convenimos en general que es en el siglo XIX, en 1841, con los cuentos de Poe. Bien, digamos, claro, bien, exacto. Pero hay una previa de todo eso también, ¿no? Por eso digo, hay una corriente previa hasta desembocar en esos relatos de Poe, ¿no? Digamos, bueno, sí, los crímenes de la calle Morgue, la carta robada, Ujú. incluso el hombre de la multitud en algún sentido. Pero bueno, sí, hay una tradición previa en Alemania, en Francia, como te decía. Sí. ¿Esa tradición previa tiene un nombre? ¿La corriente esa o las corrientes? No diría que tiene un nombre, pero en todo caso hay textos sí anteriores a los de Poe, por ejemplo, digamos, en el siglo XIX en Francia, digamos, cuando pensamos incluso, estoy pensando ahora, se me ocurre así charlando con vos, la novela de Balzac, Un asunto tenebroso, digamos, ¿no? Que en realidad tiene elementos de policial, ¿no? Claro. Hay varios elementos ahí clásicos del policial y todavía no estamos hablando de los policiales de Poe, pero evidentemente es difícil pensar esos policiales de 1840, 1841, los famosos cuentos de Poe, sin pensar en ciertas tradiciones previas. Eso me parece que es clave. Ahora, si el policial, lo pienso ahora al aire mientras estamos hablando, Sí. no tiene que ver con esto de la intriga y la resolución de un enigma, ¿no? Y de complots y todas estas cuestiones, no necesariamente es un robo, un asesinato, puede incluirlos o no. No nos podemos ir inclusive a Shakespeare y no nos podemos ir a Edipo Rey, digo, más atrás todavía, ¿sí? Sí. Como, digamos, condiciones de producción. Ujú. Sí, de hecho sí, nos podemos ir más atrás porque el crimen como tal ya estaba en la literatura. Vos mencionaste a Shakespeare y es muy claro. De hecho uno podría pensar en Hamlet, pienso ahora como hay una investigación de un crimen, o el caso de Edipo, como vos mencionaste. Bueno, ya está en ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Se hacía el tarado, ¿cómo se llama? Caín, ¿sí? Pero vos fíjate cómo se cumple esto, decime qué pensás, ¿no? Por supuesto, del entramado moral que presentaba antes, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en este sentido, pensando lo de la moral, a ver cómo lo ves, ¿no? El mundo ordenado estaría más en esta dimensión del policial inglés, pero en esta oscuridad del policial negro, en lo que se llama cine noir, en este mundo ya imposible de resolución, digamos, sobre el que podés dar ciertos manotazos de ahogados para resolver algunas cuestiones muy particulares, ¿sí? Vino un poco a torcerle el brazo a esa moral tan binaria, ¿no? del policial inglés, ¿no? Porque si vamos al caso, hasta el investigador es un personaje ahí con una psicología mucho más profunda, con una oscuridad propia también, ¿no? Que lo constituye, ¿sí? Uh-huh. Y aparte está mucho más el punto de vista en lo delincuencial, ¿no? Sí. No tanto en la ley, ¿no? El policial enigma es la ley y el punto de vista de la ley. Sí. Ahí damos vuelta en el policial negro y es en los delincuentes. Entonces, si a vos te están hermanando, familiarizando con ese punto de vista, hay una moral que está haciendo, hay una contra a esa moral que está planteando una pulseada, ¿o no? Sí, yo creo que ahí estaba pensando, mientras te escuchaba, que por un lado en lo que decías inmediatamente antes, respecto de que hay crimen antes de que existiera el policial en tanto que un género, porque está la modalidad del policial, es decir, todavía no hablamos, como vos mencionaste el caso de Edipo o el caso de Hamlet que mencionaba yo. Bueno, claro, no hablamos de un género policial porque no se institucionalizó todavía el género. Claro. Entonces hay elementos que después, sí, en el siglo XIX, cuando se institucionaliza el género, efectivamente ya lo leemos como policial. En el siglo XIX entonces, se empieza a hablar de policial. Sí. Hay alguien que menciona, le pone nombrecito policial. Claro, digo, ya hay un género, por lo tanto
digamos, bueno, siglo XIX porque es rápidamente con la, digamos, cuando se consolida la autonomía de la literatura, o se va consolidando la autonomía de la literatura, que tiene una esfera propia y por lo tanto, digamos, bueno, surge, por ejemplo, el género policial o, por ejemplo, el género fantástico. No me quiero ir por las ramas, pero digo, también está en Shakespeare, en un punto, pero no se lo leía como género. Hamlet tiene algo de género fantástico. Y bueno, está la cuestión sobrenatural. Claro, el padre. Exacto. La diferencia es que me parece hay una modalidad fantástica, pero no está el género todavía. No, claro. Y después, claro, es interesante lo que decís cuando comparás el policial clásico con el policial negro y la cuestión de la moral y el personaje, porque el policial clásico en un punto siempre es optimista. Es decir, el crimen siempre se resuelve típicamente y es una sociedad ordenada en un punto, ¿no? Es decir, una sociedad ordenada en tanto que el crimen, o el criminal, si vos querés, es lo que funciona mal en esa sociedad. Entonces hay un detective que busca, rastrea justamente, porque tiene el don de la inteligencia, la virtud de la inteligencia, rastrea a ese criminal, el famoso whodunit, el famoso ¿quién lo hizo? Y cuando la sensación que uno tiene es que, bueno, hallado el criminal, capturado el criminal o lo que fuere, la sociedad sigue funcionando, porque el problema era el criminal, no era la sociedad. En el policial negro el problema es un poco más complicado porque es la sociedad. Claro. Entonces, bueno, ahí ya hay muchas cosas para conversar. Por eso, en el policial de Enigma es un mal extirpar, se extirpa y listo. Exacto. ¿Sí? Y encima, decime si me equivoco o no, está parado más que nada desde el punto de vista de una aristocracia y una burguesía alta, ¿sí? También. ¿Sí? Sí. O sea, son esos puntos de vista. Los viajeros del Orient Express, todo esto, o sea, no hay prácticamente representación del pueblo ahí. Claro, bueno, hay una serie de teorizaciones y críticas en general, por lo menos las que estoy pensando ahora son del lado del marxismo que hacen hincapié en esto, que es justamente como, bueno, le critican eso. Le critican que, bueno, es el género, digamos, es el tipo de policial que viene a representar o a legitimar los intereses de las clases dominantes. Digamos, la propiedad privada. Claro, excelente, por excelencia. Exacto. ¿No? Bueno, yo siempre pienso que en los géneros tradicionales está sobre todo el interés en los universos privados. En el melodrama ocurre, ¿sí? En el policial es eso. O sea, ¿cómo, hacer emerger una imagen? Siempre es la pregunta, en donde si hay, por ejemplo, una pareja que se enamora, ¿sí? Que lo importante sea el contexto, peleándole, o la pareja esa dándole al contexto una entidad por medio de lo cual lo político se imponga, ¿sí? Y el caso y ahí nos tenemos que ir, en términos generales, a casos fuera del género, o sea, donde se utiliza eso como recurso, pero no es una película de género. Hiroshima Mon Amour es eso. Hiroshima Mon Amour, claro, es la pareja que se enamora y el contexto de Hiroshima, o sea, en cuerpos atravesados por la bomba, ¿no? La bomba y todo lo que despliega implica la bomba, ¿no? Tanto políticamente como en los cuerpos, en forma específica. Ahora, te pregunto, el policial, por algo, por alguna marca específica, vos mencionabas a Poe, ¿no? Y bueno, podemos mencionar a Conan Doyle en el policial inglés, ¿sí? O sea, pensando en algunos puntos en donde hay un autor con marcas puntuales, ¿no? ¿Cuáles son las marcas puntuales que aportan uno y el otro? Arranquemos, si querés, con Poe. Mirá, bueno, en general, cuando uno repasa los policiales de Poe, reúnen o se condensan en esos textos casi todas las características más clásicas del policial. Es decir, por un lado, y esto lo comparte obviamente con Conan Doyle, aparece la figura del detective como un razonador, porque, aparece la figura del detective porque esa figura tenía ciertas líneas previas o ciertas corrientes previas. Estoy pensando en el rastreador, en la figura del rastreador, que no es un detective todavía institucionalizado. Pero ahí está la figura del detective, del razonador en Poe o en Conan Doyle.
Está la figura del asistente del detective, que es clave, Ujú. que de hecho en ocasiones es el que cuenta la historia y es con el que se identifica el lector, porque es una, digamos así, una inteligencia media, el hombre común. Hay una novela de Agatha Christie, no voy a develar cuál, que ese tipo es el asesino. Ujú. ¿Sabés cuál? Sabemos, pero ¿Sabés cuál? No la nombramos. Sospecho, pero... Hay una que es eso, el que cuenta la historia, está al lado Sí. de detective todo el tiempo Ujú. y al final era él. Exactamente. Pero bueno, ahí están digamos, tenés el detective como razonador, la narración en general a cargo del asistente del detective, aparece incluso en muchos casos el problema del cuarto cerrado, como los crímenes de la calle Morgue, digamos, ¿no? Que de hecho, si lo pensás, el misterio del cuarto cerrado siempre coquetea o está en la frontera con el género fantástico, hasta que viene el detective y dice, bueno, no, lo que pasó es esto, y ofrece una explicación racional, pero hasta hace 5 minutos estábamos pensando en una solución sobrenatural. Es el mundo de lo racional, ¿no? Y lo racional ordena esquemáticamente. Ujú. ¿Sí? O sea, no podés no pensar en esa estructura, ¿no? Desde Ujú. ahí. ¿Sí? Por eso lo asociaba mucho con las matemáticas, ¿no? O con ese tipo de razonamiento, por lo Sí. menos. Sí, y de hecho por eso también me parece que es un género optimista, porque Totalmente. supone que todo puede resolverse desde la razón. Ahí está. Después sabemos que, bueno, ya ha entrado el Bueno, siglo que XX. esto viene de la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, se inaugura ahí y nos estamos dando cuenta que no es así, chicos. Es así. Nos estamos dando cuenta que produce monstruos y más monstruos de lo que creíamos y que nos gobiernan y que nos obliga a reformular las historias. Ujú. ¿Mm? Para dar cuenta del mundo. Ahora, las características de Conan Doyle también, digamos, Conan Doyle son universos más, se podría decir, familiares, ¿no? Bueno, sí, es posible, ¿no? Porque primero que hay una producción ahí policial mucho más amplia y más vasta que en el caso de Poe, digamos. Entonces, Claro, porque el tipo se dedicó específicamente a eso Sí. y le metió. sí, de hecho, bueno, creó un villano, ¿no? O sea, el profesor Moriarty. Moriarty. ¿no? Bueno, entonces digo, ya hay otra línea ahí. Y después salieron otros novelistas a darle como 2 o 3 finales a Sí. la historia. Sí, exacto. Pero bueno, ahí también, ¿no? Hay toda una tradición previa, me parece. En parte que se vincula con la tradición francesa, en parte con la tradición alemana, digamos. Pero es verdad que en el caso de Conan Doyle ya hay una cantidad enorme de policiales y está pensado más como una serie, ¿no? Claro. En Poe es más, me parece que hay una cuestión más de condensación. Bueno, hay 3 textos, 4 textos y el policial se funda ahí. Claro, exacto. ¿no? Entonces, Exacto. bueno, me parece que tiene que ver con eso también. Sí. Ahora pasemos al cine, si te parece. ¿Cuáles encontrás vos que son los primeros casos en donde el cine toma el policial? ¿El cine me decís en general? Sí, en general. ¿Cine argentino o cine No, en general. Vamos de lo general a lo particular. Sí. Bueno, ahí también yo creo que hay algunos puntos en común quizás, porque también tenés películas tempranas donde aparecen crímenes que no son exactamente películas policiales. Es decir, hay rasgos, ¿no? Como algunos rasgos, si querés, semánticos del policial que no están estructurados todavía, no es una película policial. Porque, Está bien, pero ese crimen Sí. está planteado como condenable moralmente en la película. Bueno, sí, podríamos rastrear, me parece, ¿no? Algunas películas donde sí, donde aparece como condenable, en tanto, digo, es una transgresión de la ley, pero no está, digamos, no tenés un detective, no hay una investigación necesariamente, sino que, bueno, es un condimento de la película. Por eso, el cumplimiento de la ley es el norte de la película. Sí, Bien. sí, pero estoy pensando en no sé, por ejemplo, en el cine argentino. Hay películas de los años 30 que tienen elementos de como una suerte de previo cine de gángsters todavía, ¿no? ¿Te acordás de alguna? Bueno, hay películas de... ya me va a venir el nombre, pero hay algunas películas de Manuel Romero, películas tempranas, te digo, ¿no? Ujú. De los años 30. Hay enfrentamientos entre policías y ladrones, diríamos, y sin embargo no es todavía el policial que conocemos nosotros. Es decir, hay un enfrentamiento, hay acción,
pero no es una película policial. Tiene elementos de policial, ¿no? Pero en general son películas tempranas. Ya me va a venir el nombre, no me acuerdo ahora, pero digo, no se consolida todavía un género. Está la cuestión de la ley. Se me ocurre algo en el caso argentino, Sí. Pensando un poco borgianamente, ¿no? Hay películas que aparecen cuchilleros, como las primeras de Hugo del Carril, ¿sí? En donde hay un código propio. Hay un código que se podría decir autárquico, en donde no necesariamente entra la ley para poner un orden ahí. Es como una ética que involucra a los que están en el duelo. Sí. ¿Sí? Sí. Eso también es una sustancia que se lo podía pensar como para tomarla, Sí, ¿no? exacto. De hecho, bueno, si pensamos en, ya que nombraste a Borges, en Nombre de la Esquina Rosada, Claro, digamos, por supuesto, ¿no? por supuesto. Ahí está la cuestión del crimen, y si vas un poco más atrás, ya la consolidación del territorio argentino y la ley escrita con el Estado moderno y el Estado-nación, bueno, es como decía Viñas, es decir, antes de la llegada de la ley escrita, alguien cometía un crimen y se desgraciaba, en realidad, o sea, mataba a otro y se desgraciaba. Y con la llegada de la ley escrita, ese desgraciarse pasa a ser llamado crimen. Es decir, comete un crimen y por lo tanto hay una partida policial que lo va a buscar. Claro. ¿No? Entonces ahí ya hay un cambio total, por ejemplo, con la instauración de la ley escrita en el territorio. Sí, claro, la ley escrita es importante. Claro. Bueno, claro, la ley, porque la ley escrita es la ley con mayúsculas, Sí. ¿sí? Que tiene esa entidad que un poco mencionábamos antes. Hay como diferentes, o sea, vamos encontrando diferentes condiciones de producción, y una muy fuerte, a mi entender, que a mi entender es originaria de cualquier policial que pudiese pensarse, ¿no? Es el material periodístico del cual se nutre, digamos, la idea para pergeñar un crimen en un guión o en una dramaturgia, ¿sí? Noticias en los periódicos, o sea, porque a alguien le llama la atención un asesinato o una serie de asesinatos, son muy comunes también las historias de asesinos seriales, ¿no? De un periódico, porque tiene una particularidad o una serie de particularidades que no tienen otros. Sí, es algo muy específico. Sí. ¿Sí? Y bueno, ha habido asesinos seriales en la historia que han hecho escuela en este sentido, Sí. para las plumas, ¿no? Sí. Y de del hecho cine. está bien, porque el periodismo está muy vinculado. De hecho, uno dice el periodismo de policiales. Claro. Como el que hacía Roberto Arlt. Claro. Antes de ser Roberto Arlt, digamos, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con el policial en algún sentido. Y también podríamos pensar ahí el anclaje que tiene con la realidad y con la representación de la realidad. Digo, en ese sentido, también es discutible, pero el policial negro en ese sentido, insisto, está más cerca, o es un efecto de lectura, o es un efecto de visionado, está más cerca de la realidad, genera un efecto de cercanía o incluso de cierto realismo, aunque el término a veces aplicado al policial negro es un poco complicado, pero si lo contrapones al policial clásico, el policial de enigma, es un género más artificial. Vos decías que estaba vinculado con la matemática, totalmente. Es decir, hay algo ahí de la perfección formal del género policial. Entonces digo, bueno, en ese sentido es un policial mucho más artificial. Lo que después uno podría contraponer con el policial negro y con el efecto de lectura que genera el policial negro es, efectivamente, es un policial que está mucho más cerca de la realidad, por ejemplo, con la relación con ciertos casos periodísticos, se podría pensar. Y al mismo tiempo también tenés, porque la cosa es bien compleja, también tenés en uno de los textos iniciales de Poe, que nombrábamos, El misterio de Marie Roget, hay un caso claramente periodístico, hay referencias al periodismo en Marie Roget, o lo tenés a Dupin, que es el detective, que para resolver los crímenes mira los diarios. Claro. Entonces digo, la unión entre policial y periodismo es muy estrecha ahí, ¿no? Estamos hablando con Pablo Debussy, que ya me dijo antes que lo acentúe prosódicamente en la última, y yo me olvidé cuando lo mencioné antes. Es Debussy. Entonces los oyentes van a estar diciendo, ahora sí sé quién es. Ahora sí. Claro. Bien, nos queda una condición de producción para el policial, que es lo político. Y se me ocurre que en cada lugar debe haber una condición política diferente, ¿no? Pienso en Estados Unidos, por ejemplo,
la prohibición del alcohol en su momento, la Gran Depresión, ¿sí? Los años 30, ¿sí? ¿Hay alguna otra o son esas por ahí? Por esos lares, digamos. Sí, bueno, sí, son las que vos mencionás, claramente. Hay una vinculación con el contexto histórico y al mismo tiempo, en el policial negro, ese policial norteamericano de los años 20, buena parte de esos escritores, por ejemplo, Hammett, nombrar uno de los más conocidos, es un escritor de izquierda, digamos, con una afiliación y con una militancia política. Por lo tanto, esto lo dice Ricardo Piglia, no se puede pensar ese policial de los años 20 que surge en las revistas en Estados Unidos sin una tradición de izquierda y sin una tradición de literatura social. Interesante eso. Es decir, eso tiene todo que ver con ese policial negro, ¿no? Claro. Cuando uno lee a Hammett, ya arranca, cuando describe el contexto, antes de pasar a los personajes, pues va muy de lo general a lo particular, ya es absolutamente oscuro en la literatura, ¿sí? O sea, yo decía, bueno, yo acá no quiero vivir ni loco, ¿sí? O sea, pero ya arranca así. Hay autores que no arrancan así, digo, de algún modo describen como un contexto en donde, no sé, amanece, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero ahí ya te pinta un contexto tremendo, ¿sí? Hammett. Bueno, hay una novela que se llama Cosecha Roja. Cosecha Roja. ¿No? Pensaba en Cosecha Roja, exacto. justo. Y ahí, sí. digamos, bueno, ahí tenés la figura del pueblo que se llama, en realidad se llama Personville, Sí. y él le dice Poisonville. Como, ¿no? Que todo el tiempo está diciendo, este pueblo me está envenenando, me tengo que ir de acá. Es eso, ¿no? sí, es eso, sí, claramente. Sí. Y la cuestión política está clarísima, digamos, ¿no? Siempre hay en general un hombre grande que es como el dueño del pueblo, que tiene el poder político, ¿no? En general está impedido físicamente, habría que ver qué pasa con eso, pero digo, no me quiero abrir, pero son personajes poderosos y están físicamente impedidos. Eso aparece varias veces, ¿no? Sí, está eso, sí, y después aparecen otros elementos, bueno, que acá ya nos podemos ir al cine directamente, bueno, porque están en la literatura, ¿no? Que es los tipos femeninos que aparecen, ¿no? La femme fatale, ¿sí? Y la que se opone a la femme fatale, que es, o sea, ahí estaría la división, la madre y la puta, más o menos, ¿sí? O sea, más o menos no, es casi literal, ¿sí? O sea, ahí sí te lo ancla moralmente, porque tenés una para una cosa y otra para otra, ¿sí? Más o menos. Y el punto de vista en general es de hombres en el policial negro. Sí, diría que abrumadoramente, sí. Abrumadoramente. Sí, claro. Sí, hay una mirada del mundo ahí, ¿no? Que es muy de tipos. Sí. Es muy de tipos, en general la familia, vos mencionabas bien lo de la familia en Conan Doyle, en los casos, digamos, de Holmes. Bueno, en el policial negro no hay lugar para la familia. No. De hecho, hay una de las novelas de Hammett, que es que el detective está en familia y es casi una parodia la novela, digamos, no se puede leer en la misma clave que qué sé yo, que el halcón maltés, porque son tipos solitarios, digamos, no pueden entrar en la institución familiar casi como una condición sine qua non. Me haces acordar a El pillo de Howard Hawks, cuando hace la primera Scarface, en el año 30 y pico, creo 32, que, ¿no? sí. 32, bueno. Tira ahí algunas líneas, algunas sugerencias sobre algo incestuoso con la hermana de él. Tenés razón, sí. Exacto. Sí. Empiezan a aparecer esas cosas, ¿no? Sí, medio subte, no tan explícitas. Sí, es muy interesante esa cuestión como si la soledad del personaje fuera una condición para la lucidez, ¿no? Es decir, como estar en familia hay un plus, claro. hay un plus. Sí. La familia te tira a la mediocridad, a la vida mundana, a la ausencia de pensamiento, tomando pensamiento de su acepción más corriente, ¿no? Sí, y aparte entonces ya teniendo familia también ya tienen algo que perder, ¿no? Entonces, si no, digo, hay algo ahí de la tradición del policial, pero es como la lucidez del hombre que está solo. Claro. Digamos, ¿no? Es muy oscuro en ese género, porque es casi una condición. ¿Y con los franceses en el cine qué hacemos en eso? Bueno, ahí no sé si funciona exactamente del mismo modo, ¿no? Una de las variantes que yo le encuentro, le encuentro una principalmente que, viste, que uno le encuentra las que un poco le puede llegar a interesar a uno, viste, y están otras cosas también. Cuando uno ve las películas,
hay una organicidad que estaba en la forma actoral norteamericana que ahí no está, una organicidad actoral, Claro. por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Pienso más contemporáneamente en Dos hombres en la ciudad. Ujú. ¿Sí? Sí. Que es la de esta que Alain Delon es condenado a muerte. ¿Mm? Ujú. Bueno, y otras, ¿no? Hay un policial extraordinario que es La piscina de Jacques Deray, ¿sí? Ah, sí. Que si bien se apoya muchísimo en esto que podemos denominar psicología, no es una psicología explícita como develada desde los primeros planos de, por ejemplo, un John Huston de Mientras la ciudad duerme. Claro. ¿Sí? Es algo que está mucho más oculto, vedado y que se transmite más desde los cuerpos. ¿Mm? En Jacques Deray. ¿Sí? Yo lo pienso bastante desde ahí. ¿Sí? Y que son vínculos y relaciones como conexiones sinápticas que tenés que ir mucho más a leerlos, que no están tan servidos. Claro. ¿Sí? ¿Vos la ves esa diferencia? Mira, puede ser, por los casos que vos nombrás, y estoy pensando ahora en otros casos, por ahí no lo tengo tan trabajado, por ahí o tan leído como el policial norteamericano, pero habría que ver, estoy pensando en voz alta, no sé, en los policiales de Chabrol. Ahí está, el carnicero. ¿No? El carnicero. Claro, habría que ver qué pasa ahí. No Sí. lo tengo tan claro. Bueno, el carnicero, sí, en el carnicero yo lo veo, eso que sí, pero a ver, es como que si hubiera una organicidad, la forma de la cámara de Chabrol te la sectoriza, no deja que exista la fluidez del raccord tal como existe en un Huston, por ejemplo, Claro. ¿sí? Como te mencionaba recién. Claro. Pensándolo ahora al aire, Sí. ¿no? Un poquito. Sí. Ahora te pregunto, yendo directamente a tu tesis sobre policial argentino, nos venimos para Argentina. ¿Cuáles son los máximos exponentes acá para vos del policial? Que supongo que me vas a hablar más que nada de policial negro acá. Sí, pero habría que nombrar, es imposible no nombrar a Borges antes que nada, digamos. Por favor. Porque Sí, no, claro. Qué texto maravilloso esos cuentos de... Ay, ya me olvidé el nombre. De Borges y Bioy Casares. Bustos Domecq. La de Bustos Domecq. Sí. Una maravilla, una maravilla. Sí. Los casos de Don Isidro Parodi. De Don Isidro Parodi. Exactamente. Sí, y hay todo un diálogo ahí con la tradición del policial clásico que es muy interesante. Y con la tradición argentina. Y con la tradición argentina, al mismo tiempo, con la tradición europea y argentina al mismo tiempo, ¿no? Eso es una genialidad. Sí. Después, las épocas fueron cambiando, entonces nosotros en Argentina, quiero decir, no tuvimos durante mucho tiempo autores de policiales, para decirlo rápidamente, no tuvimos un Chandler o un Hammett. Más acá en el tiempo empezamos a tener autores y más específicamente autoras, incluso diría, que uno podría decir que escriben mayormente policiales, no diría total o absolutamente, pero escriben policiales. Claudia Piñeiro es, diríamos, una escritora de policiales. Guillermo Martínez, pero no totalmente. Pablo de Santis, pero no totalmente, ¿no? Si me preguntás por ahí los que a mí me parecen, no sé, más importantes, sí te diría el ejemplo de Ricardo Piglia, el caso de Piglia. Claro. Que además hay una conexión con la teoría literaria, con la crítica literaria. Es un caso extrañísimo para bien, el de Piglia, porque toma muchos elementos de la literatura de Borges, de la literatura de Roberto Arlt, que también escribió policiales. Uh-huh. Sí. Si te tenés que elegir un relato de Piglia como ejemplo. Qué difícil, Uno. Pero... Bueno, La loca del relato del crimen es un cuento, me parece, clave del policial negro. Aparte por la época, porque después, más acá, más recientemente en el tiempo, tiene otros policiales, como Blanco Nocturno, El camino de ida, Plata quemada, pero La loca del relato del crimen también me parece que, no diría que inaugura un momento, pero sí está en el auge del policial negro argentino de los años 70. Bien. Entonces también el contexto de aparición es importante, creo. Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo damos el paso en el cine argentino? O sea, hacia el cine argentino, desde los autores. ¿Qué toman los autores del policial argentino? Bueno, es una buena pregunta, porque también ahí hay una mezcla bastante importante. Y caprichosa, ¿no? Sí,
porque no es en todos los casos igual, ni en todas las épocas igual. Digamos, para saltar de la literatura al cine habría que ver, hay casos muy variados, porque vos tenés, por ejemplo, estoy pensando en La mafia de Torre Nilsson, o El pibe cabeza de Torre Nilsson. Y ahí está basado en lo que vos nombrabas antes, que es el periodismo. Cuando vino Rocco Carbone hablamos de esa película, La mafia de Torre Nilsson. Bueno, súper interesante. Es decir, ahí son películas de época, sí, que están filmadas en los 70, pero que transcurren a principios de los 30, porque no sea cosa que tuviera alguna referencia, digamos, a la dictadura militar. Y habla de Gordillo, ¿no? Roberto Gordillo, el pibe cabeza. Entonces ahí la base es el periodismo de policiales, pero hay casos muy, muy distintos y muy variados. Qué sé yo, tenés la película de Aristarain, Últimos días de la víctima, de principios de los 80, que está basada, incluso guionada por José Pablo Feynman, con lo cual es una versión cinematográfica de la novela de Feynman. Hay muchos policiales en los años 40, 50 que están basados en textos norteamericanos. Una de mis preferidas, nombraste Aristarain, Sí. y una de mis incunables policiales argentinas, es la primera, La parte del león. La parte del león, claro. La parte del león es una película extraordinaria. Sí. La parte del león es una película extraordinaria. Protagónico absoluto de Julio de Gracia, que no tenía protagónicos absolutos él, en un personaje hecho en la misma época que hacía Mojarrita. En la misma época. Sí. ¿Sí? Sí. Un personaje oscurísimo, o sea, en donde la oscuridad total de él se devela sobre el final, que no Sí. esperes que llegue a tanto. Sí. ¿Sí? Porque uno de los tópicos del policial negro, y se ve mucho más en su forma contemporánea, es ¿hasta dónde va a llegar este tipo? ¿Sí? Que esto se ve en que toma el policial negro, pero sin ser lo que hablábamos antes, en Breaking Bad. Vos decís, ¿hasta dónde va a llegar este tipo? Sí. O en el Ripley, ¿hasta dónde va a llegar este tipo? ¿Sí? Sí. Es eso. Sí. Y ahí es una sorpresa hasta dónde llega ese Sí. tipo. Sí. ¿Mm? Y de hecho, fíjate que ahí está el tema de la familia del que hablábamos antes. Es la familia. Es decir, en un momento tiene que literalmente cortar con la familia, es decir, no hay manera de que funcione. Pero la forma en que corta. La forma. La forma en Exacto. que corta. Exacto. Bueno, ese es un personaje, en un sentido, un personaje típico del policial negro. Es decir, el espectador no puede identificarse. Llega un momento que no se puede identificar con ese, Claro, con ese porque personaje. porque vos lo sostenés, y llega un momento, no, acá no. No, llega un Es momento como no se que puede. el sistema de identificación ahí está para cortarse, en esa, no vamos a develarlo, es en esa decisión final. Sí. ¿Sí? Sí. Y es genial esa película, pues es una película que no envejeció nada. Nada. Es del 78. Sí. Y aparece otro te diría, de los temas centrales en el policial negro, que es el dinero, la plata. Claro. ¿No? Es decir, qué hacer con la plata, esa plata que tiene en un maletín y que no le sirve para nada. Para nada. Pero es extraordinario eso, ¿no? Es extraordinario porque está más solo, es decir, el tipo que se encuentra con ese dinero y en realidad es como el causante de todos los males después, porque está más solo que antes. Sí, pero aparte el tendal de cadáveres, todo por culpa de él. Sí, de algún modo. sí. Hay un plano extraordinario en donde él está hablando con la esposa, que es Fernanda Mistral, Sí. que ella le dice, larga todo, devolvé, y queda solo en el plano general abierto, no sé si recordás en el plano, queda solo ahí mirando, y el tipo no puede, no es que no solo no quiere, no puede No ya. puede. ¿Sí? Claro. Sí. Ese plano desolador es tremendo, Sí. tremendo. Sí. Y hay un momento en la charla, ¿te acordás que está el personaje de Arturo Mali? Sí, claro. Que tiene una novia que es el personaje de Luisina Luisina Brando. Brando. Y en un momento Arturo, Interesante éticamente ese personaje, Claro. éticamente. Y hay un momento que Arturo Mali le dice al protagonista de Gracia, le dice, como hay dos clases de hombres, dice, ¿no? Hay uno que es el que pone el despertador para ir al trabajo, se toma el tren, se toma el colectivo, que es como un fracasado, que es la vida que tenía el personaje de Julio de Gracia. Claro, exacto. Y el otro que es el aventurero, que se levanta a las 5 de la tarde, que se toma un martini, digamos, Sí, ¿no? Entonces sí. está muy claro en la película. Se lo dice en la casa, sí, me Sí. acuerdo. Sí. Sí. Aparte, bueno, nombraste justo esa película que es deudora conscientemente y explícitamente de buena parte del cine negro norteamericano. Claro. Porque los agradecimientos están... Los agradecimientos están exactamente al final, sí, Sí. totalmente. Bueno, ¿y qué otros policiales negros argentinos se te ocurre desarrollar en tu trabajo? Mirá, en realidad el trabajo, la tesis tuvo que ver con el policial en la literatura y en el cine de los años 70 y 80, porque quería ver ahí las conexiones con la dictadura
la dictadura militar. Por eso te centraste en ese Claro, sí. Sí, y porque me parecía que hay una idea que todavía da vueltas, que tiene que ver con que esa conexión con la dictadura se daría en la literatura y en el cine en forma de metáfora, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos policiales que están metaforizando la dictadura, ¿no? Porque sabemos que había censura, que había cosas que no se podían decir, había persecución política y todos los horrores que sabemos. Entonces había una lectura muy fuerte que se hizo algunos años más tarde. Que eso ocurre sobre todo en Tiempo de Revancha. Sí, exacto. Pero viste que es interesante ese caso, porque Tiempo de Revancha para mí es más un thriller que un policial. Características del thriller, por favor. No, digo, en el caso de Tiempo de Revancha, sí. Primero, no es, si la comparás con La parte del león, es un personaje muy correcto todo el tiempo. El personaje de Lupi no tiene la oscuridad que tiene. No. Salvo que se hace el salame al principio porque oculta cosas de su currículum. Sí. Pero hasta ahí llegamos. Pero nada más, hasta ahí. Pero siempre, nunca cruza una frontera. No, Lupi estaba para eso. Exacto. Para esos personajes. Y sí. Sí, también está en Últimos días de la víctima, hay que decir. Bueno, está pero bueno, ahí no. Pero bueno, y aparte es una película que en ese sentido el espectador la puede ver muy cómodo, digamos, ¿no? Siempre sabe dónde pararse. Sí. En esa película. Sí. Entonces, no encaja mucho con el policial negro. Por lo menos con lo que estamos hablando, La parte del león es un gran ejemplo. Pero ya que metiste el thriller, decime alguna característica del thriller que lo diferencie. No, me parece que está más inclinado a la acción en un punto, pero no se pone en cuestión la ley. No hay una frontera que el personaje cruce, digamos, ¿no? Que desoriente al espectador, como sí sucede en La parte del león o como sucede en Últimos días de la víctima, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que esa lectura tan reiterada respecto de que el policial en la Argentina de esos momentos vendría a ser una metáfora de la dictadura, es que cuando uno va a los textos, y en general esto sucede en la literatura, hay textos que son muy explícitos respecto del accionar de la dictadura, de los crímenes, textos previos a la dictadura y textos de la época propia de la dictadura, que son bastante explícitos. No hay metáfora ahí, no hay ninguna metáfora. Es literal. Sí, es literal. Y hay muchos, no es una excepción. Si pensás en el 73, en la novela de Puig, de Buenos Aires Affair, que de hecho tiene el subtítulo novela policial, se está hablando de torturas policiales, de apremios ilegales, torturas, y hay una cuestión ahí con la policía, básicamente. Está bien, no es todavía de la época de la dictadura, pero después, por ejemplo, hay un cuento genial de Héctor Tizón, el escritor jujeño, el escritor argentino. Hay un personaje que le dice a otro, hay un juez, que es el protagonista del cuento, y hay un falso culpable, tiene muchos elementos de policial. El cuento es del 76, si no recuerdo mal, sí, 76. Y el personaje del juez le dice al otro personaje, están conversando en un auto y le dice, la justicia de antes no es la justicia de ahora es la del 76. Dice, esta es más imaginativa, tiene sus propias reglas. Ahí no hay metáfora, básicamente. Creo que es El hombre que vino de la lluvia. Me parece que lo estoy citando de memoria. Pero no es un cuento muy conocido, pero no hay ninguna metáfora. O Los policiales de Martelli, por ejemplo, ¿no? El Cabeza, que es un policial del 77, Los tigres de la memoria del 73, son súper explícitos respecto de las dictaduras. Entonces ahí no hay metáfora. Es raro verlo en sentido metafórico. Pero es literatura. Pero es literatura, ¿no? Entonces, bueno, hay textos bien interesantes, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay textos muy valiosos y otros que no lo son, pero Juan Carlos Martelli, José Pablo Feynman tiene buenos textos en esa época, Piglia, Martini, que tiene una trilogía de los años 70, ¿no? El cerco, Los asesinos nos prefieren rubias, hay textos muy valiosos ahí. Sí, bien. ¿Y del presente siglo, algún material que vos consideres de relevancia argentino en cine o en literatura? Mirá, a ver, tendría que pensarlo un poco.
Yo tengo alguna que podría pensar A en ver. cine, que yo digo, en cine, o sea, Sí. esto me interesa, Ajá. que es El Aura. Estaba pensando en esa misma. El Aura es ¿sabes? una película que me interesa Sí. y te digo, y no le dan tanta bolilla, porque está eclipsada por la anterior. Sí, De, por Nueve Reinas. Exacto. Sí, Pero eso es un enorme policial, tiene una Sí. estructura sensacional. sí. Se permite ir gradualmente, o sea, cocinar todo mucho más al fuego que merece. Ujú. ¿Sí? Y lo aprovecha muy bien al protagonista, como otros directores lo aprovechan mucho más en lo que da mediáticamente, ¿se entiende? Sí. Y ahí lo aprovecha actoralmente, Sí. Bielinski. Sí. Sí, de hecho, estaba pensando, te juro que estaba pensando en la misma película. Mirá. Sí, porque hay algo ahí, hay un clima, hay una construcción cinematográfica en el Aura que es notable. Absolutamente. Y efectivamente es un policial y, digamos, tienen todas las complejidades propias del policial. Está muy bien, está muy bien. Yo recuerdo, pero la vi hace mucho tiempo. Me acuerdo de la película de Caetano, ¿te acordás? Crónica de una fuga. Claro. Bueno, sí, esa es de la fuga no me acuerdo qué campo de concentración de Sí. un grupo de Sí, yo convictos. no me acuerdo ahora, pero ya te digo, la vi hace mucho, pero me parece que es interesante esa película que está, digamos, ambientada en el contexto de la dictadura y a la vez está contada como una película de género. Es verdad. Bueno, tiene un oso rojo que es una Claro. película estrictamente de género, Sí. ¿sí? Como una especie de western urbano, Sí. pero lo podemos pensar, pero es un policial negro. Sí, totalmente. Sí, Otro sí. gran ejemplo, un oso rojo. Sí, Sí. sí. Me interesa más, digamos, esa oscuridad que trabaja en el Aura Bielinski, en el sentido de que vos no hay endija por donde te puedas meter y eso está trabajado de una forma absolutamente, ¿cómo decirlo? Pormenorizada con el tema de la luz. Hay un trabajo de la luz increíble en el Aura. Y vos ya ves el microclima de policial mucho antes de que aparezca estrictamente la temática policial, o sea, lo delincuencial. Sí. ¿sí? Sí. Hay un vínculo muy oscuro entre dos amigos, que son Darín y Alejandro Aguada, que está mucho antes y que ya preanuncia todo el clima de lo que viene Sí. después. Sí. Y después está también, ahora me voy acordando películas, pues esto es así. Y son las 7, ¿te acordás películas cuando no tenemos que ir? No, está Rojo de Benjamín Neistat. Ah, también, extraordinaria. que es una gran extraordinaria. película. Sí. Extraordinaria, sobre todo los primeros 15 minutos. Pero toda la película. Toda la secuencia Toda la esa, película, toda la primera secuela de Sí. hippie. No, eso es extraordinario. Eso, y bueno, y ahí el detective es un personaje totalmente paródico. Ujú. Absolutamente paródico, que encima es un personaje oscurísimo, te das cuenta al final. ¿sí? Ujú. Sí. No es solo el que desentraña el enigma. Sí, es No, cierto. claro, ahí se ve lo siniestro en lo cotidiano, en lo más cotidiano. Rojo es una película sensacional. Sí, sí, es muy buena. Sí, Sí. la verdad que sí. Sí, de Benjamín Neistat. Bueno, Pablo, ¿querés cerrar con algo? Mirá el relojito, se nos terminó el tiempo. Ni tuvimos necesidad de un tema musical en el medio. Tenés razón. No te dejé respirar. No, simplemente, si me permitís pasar el aviso, Dale. hablando de Policial Negro, por eso digo, tiene que ver. Sí. Hay un ciclo de cine y debate que estoy coordinando, que es los primeros sábados de cada mes, o sea que es el sábado 5 de octubre, en un lugar que está en Colegiales, que se llama Red Colegiales, Álvarez Thomas 1093, donde vamos a proyectar una copia restaurada, excelente copia, una película de Christensen del año 52 que se llama No abras nunca esa puerta. No nombramos a Christensen. Sí, Christensen es extraordinario, es de los fundamentales. Y hay copias restauradas ahora. Y hay copias restauradas, así que bueno, vamos a pasar esa copia el sábado que viene, Álvarez Thomas 1093 a las 8 de la noche. Muy bien. Así que Sábado de la semana que viene. sábado de la semana que viene. Bárbaro. Sí. O sea, terminan de escuchar Periferia del Cine y salen al... Y ¿sí? llegan. Y llegan. Bien. ¿Sí? Bueno, Pablo Debussy, muchísimas gracias. A vos por la invitación. ¿La pasaste bien? Súper bien. Entonces tenés que volver al programa otro día. Bueno, cuando me invites vuelvo. Por supuesto. Pronto. Chino, ¿cómo la pasaste? Qué grande. Bueno, nos hemos nutrido sobre Policial Negro, de lo general a lo particular. Hemos transitado las geografías y ya tenemos un listado de películas para trabajar. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Chino, muchísimas gracias. Pablo Debussy, muchísimas gracias. Y la semana que viene, más Periferias del Cine. Hasta la próxima.